A continuación, Detrás de tu mente. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente. ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de tu mente? ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de acción, atrás de cada decisión, atrás de cada cosa que está pasando en este momento en tu vida? Hola, yo soy Erika Ricaurte, bienvenidos. Esto es Detrás de tu mente. Yo soy psicóloga clínica, apasionada y amante por esta carrera. Y la verdad, me puse a pensar qué hay detrás de nuestra esencia, qué hay detrás de cada uno de nosotros. Es por eso que este programa va a ser desde la esencia de cada ser humano, entendiendo y comprendiendo qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros, entendiendo por qué estás en el lugar en el que estás, por qué estás en el momento en el que estás y si estás realmente feliz con lo que estás haciendo en este momento. Para este primer programa traje un tema bastante importante que actualmente está pasando mucho en nuestra sociedad, que es todo este tema de la violencia de género. Es por eso que traje un invitado muy especial, el doctor Gonzalo Matovelle, médico psiquiatra, en el cual vamos a profundizar un poquito qué hay detrás de todo lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad. Todo el tema de violencia de género, todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pero no desde la perspectiva de la victimización, sino tratando de comprender qué hay detrás de la mente de un hombre agresor, qué hay detrás de la mente de una mujer víctima de agresión, por qué hay tanto tiempo, por qué las personas o las víctimas no ponen un alto cuando tienen que hacerlo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Erika. Un gusto para mí. Bueno, quiero empezar un poquito, Gonzalo, comprendiendo, eres un psiquiatra muy reconocido, sabes muchísimo de la mente. Me gustaría comprender desde tu visión, ¿qué crees tú que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué hay detrás de la mente de un hombre agresor? ¿Por qué llegamos a lo que acabamos de ver últimamente en las noticias? Bueno, déjame decirte que es terrible lo que está pasando. Somos como especie, somos siendo jóvenes en un planeta antiguo. Venimos con la misma capacidad, evolucionando desde el Pleistoceno. Y parece que últimamente, con todo el respeto que los cavernícolas merecen, hemos vuelto a una escena similar. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y justo la expresión máxima de agresión a la mujer es algo que no es nuevo. Es triste cuando uno lee, averigua y sabe. Siempre botín de guerra a lo largo de la humanidad fueron las mujeres. Botín de guerra era, por favor que se me entienda bien, era lo normal y entendido. Tengan su botín el oro y las mujeres. Pero eso la explicación estaríamos analizando, eso es en guerra. Bueno, ¿y en qué guerra estamos? ¿O será que en realidad estamos en una guerra que todavía no nos damos cuenta y que la vivimos a diario y que ahora se la conoce más gracias a lo mediático? Porque siempre ha habido violencia, la mujer la víctima. Es más, me parece terrible esta parcelación, ¿no? La mujer la víctima, el hombre el agresor. O sea, realmente todos somos seres humanos. No debió haber ni homicidios ni femicidios en un mundo ideal. Pero últimamente se está dando, y con toda razón, una importancia muy radical a la mujer, que por supuesto se la merece, pero no sé, hay más incursión mediática o como que está haciendo una especie de publicidad malvada lo que está sucediendo actualmente. A mí me sorprende muchísimo una de las cosas, y es que yo creería que no es que el agresor un día se levanta, quiero ser agresor y listo, no. Yo creo que la mente o las personas agresoras ya vienen manejando un montón de patrones a lo largo de su vida, ¿sí? Sabemos muy bien desde la parte psicológica que hay patrones que nos conllevan a saber quién
qué tipo de persona puede llegar a ser agresión y a este nivel, y qué tipo de persona obviamente no va a llegar. Desde tu perspectiva de la psiquiatría, de la mente, ¿qué tipo de personas? ¿Hay una psicopatología que lleva a que una persona pueda llegar a estos altos niveles de agresión de los cuales hemos vivido últimamente en la sociedad? Mira, una de las concepciones que tenemos del cerebro es que aprendemos todo el tiempo, la mente está captando y captando y captando, y una parte nuestra dentro de ese conjunto de neuronas, de dendritas que se siguen esparciendo, es la regente. De hecho, podríamos ponerle en términos didácticos, todos tenemos el diablito acá y el angelito por acá. Y es la modulación que nosotros vamos jerarquizando, que nos inhibe de hacer cosas malas. Exacto. Ahora, realmente, vuelvo a la inquietud. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban todos estos psicópatas? ¿Dónde estaban todas estas personas con trastorno de personalidad escondidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿O también influye el medio ambiente sobre cerebros frágiles y predispuestos? ¿Ya? A eso sumémosles el uso de alcohol y drogas de una manera que antes no se veía. Están desinhibidos. O sea, yo pienso que el mundo está en guerra. Y aparecieron guerreros o pandillas que estaban ocultas y que son ahora como verdaderos depredadores. ¿Ya? Porque sería interesante, podría hacer entrevistas a los últimos que se las ha visto, ¿no? O sea, me parece interesante cómo se las valoraciones psiquiátricas, pero ya por ahí escuché que justamente una de las acciones de la defensa va a ser decir, estaban bajo el efecto de drogas, entonces, ¿tienen o no tienen conciencia? Y tú ya sabemos que el término conciencia va más allá de decir que este momento tengo conciencia, que me desperté y hablo contigo y estoy frente a una cámara. La conciencia es algo totalmente enorme, como para que digamos, sabía o no sabía. No, la conciencia es algo mucho más grande que simplemente que hablemos o no hablemos. Es la que controla, como lo hemos visto, si algo está pasando a nivel colectivo con la conciencia. Tomemos en cuenta que dijiste algo interesante. Una de las cosas que capaz ellos van a alegar sobre este tema de por qué esta persona llegó a tal tipo de agresión es el tema de consumo de sustancias, cuando sabemos muy bien que el consumo de sustancias no se da, es decir, no es el problema el consumo de sustancias, sino la personalidad que yo tengo para convertirme adicto o necesitar algún tipo de sustancia externa para que justamente esto se convierta en esta problemática de los adictos. Es decir, muchos años que yo trabajé en clínica de adicciones, nos dimos cuenta que el problema no era el consumo de sustancia, era el por qué llegaban a ese tipo de necesidad de algún consumo externo, alguna necesidad externa para sentirse completos con ellos mismos. Y es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Muchas de las personas alegan que las agresiones se dan gracias a drogas, gracias al alcohol, cuando en realidad hay una personalidad atrás, hay un inconsciente atrás, que lo que está permitiendo a la final es que este tipo de personas lleguen a tal. Ahora, Gonzalo, me gustaría conversar un poquito de las víctimas, ¿sí? Porque obviamente hemos visto últimamente en la sociedad que se volcaron muchísimas mujeres a las calles para hablar sobre justamente defender los derechos que tenemos las mujeres. Sin embargo, dentro de la marcha sí hubieron cosas que, bueno, yo a mi percepción no estuve tan de acuerdo porque se mezclaron muchas cosas. Yo creo que lo principal era el respeto y el buscar este tema de igualdad y de respeto hacia el género femenino. Pero ¿qué pasa atrás de la mente de una víctima? Porque tomemos en cuenta que una de las cosas que también veo que pasa mucho en nuestra sociedad es que minimizamos mucho las cosas que pasan. Es decir, tengo un novio que de repente no me deja vestirme como quiero, no quiere que me lleve con hombres, empieza a limitarme muchísimo a mí como mujer y sin embargo esas son medidas que yo no veo como mujer, hasta puntos tan extremos como los que últimamente vimos en la sociedad. ¿Sabes qué? De una manera directa, folclórico, vámonos por el dicho antiguo, ¿no? Aunque pegue, aunque mate, marido es. Esa es la cultura que hemos vivido en los últimos 500 años. Es una cultura que incluso ha sido manipulada por ciertas ramas de la religión en la cual tienen que soportar todo. ¿A cuenta de qué? De una u otra manera a la mujer le prepararon desde pequeña y es doloroso y le siguen preparando para que el hombre sea el macho, el fuerte, el que puede tener amantes. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso habló hace un momento de rescatar al ser humano completo. Si ya les fueron preparados de pequeña, hay un código genético marcado en el género femenino que le hacen que tolere. Y el ejemplo tuyo me parece muy interesante. Es una forma de violencia el hecho de que no puedes vestirte así.
ese escote no está racional, no hace, o sea, es una manera de control que obviamente, como tú lo estás planteando, llegado un momento, estalla y se convierte en una agresión verbal y luego física, ¿no? Mira, eso en una personalidad, si a eso le sumamos, hay gente que tiene embriaguez patológica, por ejemplo, embriaguez patológica que es que se toman un trago y pierden la cabeza, o incluso ha habido series de películas, argumentos de películas en las cuales el criminal se justifica porque tomó jarabe para la tos. Realmente hay personas que tienen intolerancia a mínimas dosis de alcohol y o de drogas. Pero el resto de la población, bueno, todos cambiamos con alcohol, definitivamente, unos más chistosos, otros más roñosos, pero todavía se tiene la capacidad de inhibir cualquier deseo. A menos que, por supuesto, atrás de esa persona hay una personalidad que tiene un cortocircuito en su cerebro. ¿Y a qué me refiero con cortocircuito? Si hay una integridad de mente y cerebro, hay armonía y capacidad de control. Si hay un cortocircuito que interrumpe, pues se pierde todo el conocimiento y la capacidad de control y vuelve a crecer el cavernario. Y qué pena realmente, porque yo creo, el otro día estaba conversando con una paciente y ella me comentaba justamente que ella estaba saliendo de algún lugar y vio 2 niños, ¿sí? Más o menos de entre 14 y 15 años. Y de repente el varón empezó a pegarle en la cara a la mujer y ella se reía y le decía, ay, no me hagas esto. Y ella se acercó muy indignada y le dijo, no te dejes volver a pegar, porque ojo que todo esto tiene que ver mucho con nuestro inconsciente. Entonces se repiten muchos patrones, por ejemplo, madres que han sido maltratadas, abuelas que han sido maltratadas, y llegamos a que hijas en este siglo siguen siendo maltratadas. Y creo que ese es uno de los principales o uno de los grandes conflictos que está existiendo. Es decir, los porcentajes son muy altos. De 8 de cada 10 mujeres, más o menos dentro de nuestra sociedad, han vivido algún tipo de maltrato últimamente, físico, verbal, psicológico, a lo largo de su vida. Entonces, estamos hablando que es un porcentaje muy alto y que sin embargo todavía nos quedamos en el papel de, sí, qué pena lo que está pasando, pobrecita lo que pasó, pero no tomamos en cuenta que esto se pudo prevenir diciendo basta. Y basta a la primera, porque muchas veces eso no se pasa. No pasa que una mujer pone un alto a la primera, sino que deja posponer un montón de cosas, permite pasar muchas cosas, aunque sean muy pequeñas, porque simplemente eso es parte de la sociedad. ¿Qué piensas tú, Gonzalo, de eso? Mira, nuevamente menciono que tenemos una deformación. Y más deformadas han sido el género femenino. Aunque pegue, aunque mate, marido es. Ahora oí un representante de la Iglesia Católica que decía, si les maltratan, voten al marido, textual. ¿Ya? O sea, ha cambiado, ¿no? Pero antes por los hijos aguanta, tienes que aguantar. Si es grosero, es más, la misma suegra y la misma mamá le justificaba al agresor. Así mismo es, así ha pasado. Y claro, son terribles esas generaciones que se perpetúan con un marido agresor que va a tener un hijo agresor, un nieto agresor, y van a haber mujeres que se acostumbraron y vivieron en un patrón de agresión. Suena feo, o sea, me suena ya muy dicho el cero tolerancia, pero sí debería ser, ¿no? Sí. O sea, respuesta rápida y todo, y leyes que justifiquen. Ahora, en la mente del cerebro es para que entendamos y expliquemos, ¿no? Pues dentro de eso hay que poner normas. O sea, no se puede controlar. Hay personas que simplemente, meterles en la cárcel no sirve para nada. Porque en la cárcel no cambia la personalidad. Exacto. Y muchas personas, los psicópatas, por ejemplo, y hablamos ya de psicopatía, es decir, que no aprenden por la experiencia, no van a aprender nunca. Y dentro de eso hay psicópatas, femicidas, homicidas, entre otros. Una de las cosas que las mujeres alegan mucho es justo lo que tú comentabas hace un ratito, es el miedo a perder el padre de la familia, miedo a que sus hijos se queden sin esta figura paterna, miedo a que el tema económico sea súper complicado para los hogares, cuando en realidad para mí eso todo es excusas. Y sé que muchas mujeres capaz no estén de acuerdo, pero a mí me gusta hablar realmente con la verdad y me gusta hablar las cosas como son, ¿sí? Dentro de la psicoterapia, para mí una de las cosas muy importantes es empezar con la verdad. Y creo que justamente este programa empecé a crearlo de esta manera, empezar a hablar con la verdad, empezar a hablar las cosas como son. Y creo que realmente ninguna de esas son las excusas. Para mí tiene que ver mucho con la soledad, con el miedo que tiene de empezar a enfrentar sola una vida. ¿Qué dices tú desde la parte psiquiátrica de una mujer maltratadora?
Perdón, Maltratada. maltratada. Bueno, ya hay mujeres maltratadoras también, También ¿no hay. es cierto? También hay. Pero una pareja es un hombre y una mujer. Hay diferentes géneros, pero básicamente son dos seres humanos que se unen, ¿no? Entonces, cohabitan un maltratador, un agresivo, con una mujer tolerante. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué tolerar? Yo creo que los seres humanos, lastimosamente, no nos enseñamos desde pequeñitos a tomar decisiones, por más duras que sean, y dar enter. ¿Cómo damos un enter a una computadora? La otra vez me dio gusto ir a una señora. Tuvo un problema en su matrimonio, finalmente se divorciaron, se separaron, y me encantó que ella a sus 54 años diga: doctor, quiero ser feliz, quiero tener una pareja. ¿Por qué me llamó la atención? Como tú sabes, Erika, sigue el momento de la negación, no quiero saber nada de nadie, y me dijo algo muy interesante. A los 54 años, o a la edad que sea, yo decía a los 54, estoy en una mejor época, tomo decisiones, soy más segura, soy más firme, me merezco y me valgo a mí mismo. Pero eso debe de ser desde que somos pequeños seres humanos, tomar decisiones, ejecutarlas y tener fortaleza, pero somos llenos de excusas. Qué linda frase, me merezco eso. Creo que esa es una de las principales características que tenemos las mujeres. No sentimos que nos merecemos algo. Y no creo que solo las mujeres, creo que el ser humano en general. ¿Sí? Nos gusta, bueno, esto ya lo tengo, entonces lo acepto y hasta aquí me quedo. Pero yo creo que este hecho de merecerte algo dice muchísimo más, ¿no? Es verte al espejo y decir, ok, estoy en el momento adecuado, estoy en el lugar que quiero, tengo el trabajo que quiero, estoy al lado de la persona que quiero. Y creo que en el momento que las personas se responden, y no se responden al 100%, porque ojo, hay muchas mujeres que se responden esto diciendo sí al 90%, cuando en realidad el 90% no es la totalidad de tu vida. Yo creo que uno tiene que estar feliz, y ojo que la felicidad no es esta sonrisa que voy corriendo, no, esta felicidad es esa tranquilidad que uno tiene dentro de sí mismo y decir, esto es lo que realmente quiero. Entonces el merecerse es algo también dentro de tu mente, Gonzalo. O sea, uno realmente debe sentir ese merecerse como para que las cosas empiecen a tener un rumbo distinto. Erika, acabas de poner un punto muy interesante con lo de merecerse. ¿Cuándo me merezco? Cuando me quiero. ¿Cuándo me merezco? Cuando no estoy deprimido. ¿Cuándo me merezco? Cuando no estoy ansioso, con ataque de pánico, y si no tengo que soportar todo. Muchas veces los abusadores abusan de mujeres depresivas, de mujeres con ansiedad, que soportan todo porque tienen un estado de minusvalía. No me lo merezco. Todos nos merecemos. Si están con depresión, que es lo más común, y no me estoy cambiando de tema, porque seguimos topando, sin una explicación es por qué hay tanto ahora. ¿Por qué hay tanto abuso? Porque se lo permiten. ¿Y quién lo permite? Alguien que no piensa que se lo merezca. Entonces me merezco. Yo pienso que, y te lo digo, parte del eslogan de tu programa, y lo digo así, me parece genial, me merezco, es que todos nos merecemos. Mujeres, hombres, todos nos merecemos. Es una campaña por el yo me merezco. Dejar atrás todos los tabúes, dejar atrás todos los miedos, buscar ayuda con sencita, pero sentir que nos merecemos por lo menos tranquilidad en este mundo. Y la tranquilidad es casi el equivalente a la felicidad. No podemos pasar con miedo, nos merecemos tranquilidad y hay que hacer cambios. Te cuento que en esta semana tuve un caso de muchos de los pacientes, y estuve frente a un agresor, ¿no? Frente a un agresor. Y en una de las preguntas que yo le hacía a Gonzalo, le decía, ok, cuéntame un poquito, ¿cuál es la dinámica? O sea, ¿qué pasó para que tú tengas estos límites, que no tengas límites en absolutamente nada? Y me encantó la respuesta cuando me dijo, ¿sabes qué es lo único que pasó? Nunca tuve disciplina, nunca me pusieron un alto. Desde pequeño me festejaban muchísimo las cosas que yo hacía y nunca tuve un alto, nunca tuve un basta hasta aquí. Y ahora se convirtió en un agresor de mujeres, ¿sí? Porque ha agredido a muchísimas mujeres. Y sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que no para, que nunca tuvo un alto. Hasta el día de hoy le siguen festejando él, no tomaste 6 días, tomaste 4. No hiciste esto, hiciste esto. Imagínate lo que llega a sentir este tipo de personas, que nunca hay un límite, que nunca hay hasta ahí. Es por eso que mucho en las terapias me encanta decir que la disciplina es una forma de amor. Enseñarles desde pequeños que uno tiene que poner un alto a las cosas, porque la única manera que tú tienes para que tu hijo de alguna manera no se convierta en este tipo de agresores, en estos monstruos que estamos viendo en la sociedad, es decirle desde pequeño alto, hasta aquí puedes llegar y no se pasa de eso. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Que usualmente somos las mamás las que no enseñamos ese alto a los hijos varones.
¿sí? Si tú has visto muchísimo qué pasa en nuestra sociedad, los hijos varones son más permitidos de hacer cosas, tienen permisos hasta más tarde, pueden tomar desde horas más tempranas, sin embargo las mujeres no, las mujeres sí tienen límite. Y más límites. Y paradójicamente poner esos límites ha alterado los límites de todo. Porque frente a un ser que no tiene límites versus una mujer que tiene límites exagerados, discordia absoluta. Y ahí es donde tenemos la sumisión versus la agresión. Creo que uno de los principales mensajes ha sido este tema de me merezco, pero también del amor con límites. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿sabes qué? Sería muy increíble que los seres humanos tengamos switches. Tú que eres mamá, 7 de la noche le apagamos el switch. Descansamos. Y en el amor sería interesante que tengamos un regulador. Pero hay que seguirlo forjando, que diga, esto no conviene, lo apago. No es fácil, ¿ya? Pero para esa integridad, para los switches que ya nos dio la naturaleza, es necesario que la persona se quiera. Que la persona se sienta afectivamente bien, para que pueda defenderse. Pero realmente el amor tiene que tener límites. Pero la característica básica del amor es perder la cabeza. Y quien no haya estado perdido la cabeza nunca más. Como decía Ortega y Gasset, el enamoramiento es un estado de obnubilación mental en la cual el enamorado ve dechados dechados de belleza y perfección a una persona que a lo mejor no los tiene. Y creo que a todos nos ha pasado. Si no, no nos hubiéramos enamorado, pero sí debería haber una campaña por tener límites, más que límites con la expresión, límites con decir, eso está pasando de la raya. No limitemos el afecto tiene que ser espontáneo, pero sí los límites de disciplina en la respuesta mutua de amor y gratificación. Este tema de los límites creo que es una de las partes más complejas, te cuento, Gonzalo. Para trabajar esto dentro de la consulta es bastante complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya permitimos tantas cosas, no sabemos cómo retroceder y empezar a poner un límite. Es decir, muchas parejas que yo trabajo dentro de la consulta me preguntan, ok, ¿hasta dónde es lo permitido? Digo, ¿hasta dónde te has permitido tú para hacerme esa pregunta de hasta dónde es lo permitido? ¿Qué es lo que realmente puedes soportar y qué es lo que no puedes soportar? Oye, y el índice que las mujeres soportan es bastante alto. O sea, las mujeres han llegado a un punto en donde soportan muchísimas cosas, por lo tanto no saben en qué momento tienen que retroceder y hasta qué momento esto es lo normal y qué no es lo normal. Para ti, ¿qué sería lo normal? ¿Y qué entraría dentro de lo ya normal, donde ya las mujeres no deberían seguir soportando, o el ser humano en general, ¿no? Volvamos a segmentar. La mujer tolera más. Aguanta. Pero eso sí, la mujer cuando dice se acabó, se acabó. En la parte de casos. El hombre es, no sé, tal vez, veamos. Ahora el límite, yo pienso que el límite en las relaciones humanas, son relaciones humanas es de dos. El límite lo establecemos la pareja. El hombre y mujer van estableciendo los límites individuales y de pareja. ¿Ya? Cuando yo pregunto, y es interesante las respuestas de las mujeres, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Dicen, nunca. No, yo digo no, la mejor edad para casarse es cuando encontraste a la persona adecuada. Con quien tienes límites, tienes fronteras, tienes cosas en común, a veces sobrepasa uno, el otro. Suena muy lírico, pero realmente tenemos que forjarnos. Es una experiencia la vida y es una experiencia la relación amorosa y es una experiencia la relación con seres humanos. Ahora, los humanos, y eso es interesante, somos individuos que no mucho, ¿no? Ahora, las ciudades sienten. Los humanos, en el momento que trabajáramos en red colectiva, uniéndonos y buscando los mismos caminos, sería diferente la vida. Y no quiero estar hoy día muy lírico ni muy soñador, pero es que es cierto, ¿ya? Las colonias de hormigas tienen jerarquía, los humanos nos vamos contra todo lo que es la parte natural en las épocas actuales. Nos unimos para la violencia, pero no para el progreso. Nos unimos para las cosas negativas, pero no nos estamos uniendo para lo que es el cambiar. Entonces tendría que ser una cruzada, ¿ya? De la mente de cada persona, del cerebro de cada persona, de la mente de cada familia, de cada comunidad, de cada ciudad, de cada país y del mundo, para que tengamos un cambio genuino. Porque si no estamos colapsando, porque no hay diálogo, ni siquiera de pareja, pero no hay un diálogo a nivel colectivo. Exactamente. Gonzalo, quería agradecerte muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Creo que este es un tema que se puede
amplificar muchísimo. Creo que este es un tema que podríamos darle un realce mucho más, en lo cual te invitaría a la siguiente vez donde hagamos la segunda parte de esto. Sin embargo, quisiera decirles a ustedes, a las mujeres, hombres que me están viendo atrás de esta cámara, que dejemos y que paremos, que pongamos límites en nuestra relación. Yo creo que una de las cosas principales que hablamos el día de hoy es esto de que nos merecemos esta vida, nos merecemos estar en el lugar que queremos estar. Y si tú te ves ahorita al espejo y no estás en el lugar en el que quieres estar, entonces simplemente empieza a generar cambios en tu vida. Yo soy madre de 2 hijos y una de las cosas que yo prometo a esta sociedad y a todas las personas que están escuchándome en este instante es poner límites para que justamente mis hijos sepan hasta dónde pueden llegar. Y creo que eso, si hay mujeres atrás de eso, con hijos varones, hagamos eso y hagamos un cambio realmente dentro de nuestra sociedad. Creo que eso es lo único que podemos empezar a generar como nosotros mismos. Les agradezco muchísimo, gracias por haberme acompañado y bueno, les espero en el siguiente programa. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Detrás de tu mente, un programa de psicología para hablar sobre la esencia del ser humano, donde el principal invitado es el inconsciente, con la conducción de Erika Ricaurte. Detrás de tu mente.